We have an amazing youth leader asset, now our new technical cooperation lead for the ICA Canada office that we've hired recently. She's finishing her PhD at Vintner Sustainable Livestock at McGill, and she's managing a very large global affairs project for over 4 years, and I'd like to invite her to the stage and invite her panel. Thank you very much. We're going to start with the Sustainable Livestock panel. If we could have Mr. Ryan Bierbach join me here. And so it's a real pleasure to have you here join us for the Sustainable Livestock Production panel here at the Americas Agri-Food Security Forum. So, like JC was saying, my name is Vivian Argüelles. I'm the technical coordinator for the Telegan project. It's a regional initiative promoting sustainable livestock in Mexico and Guatemala. We have some of our beneficiaries joining us today as well online. And we also have a very diverse group of panelists that bring unique experiences from different corners of the Americas. So joining me here in person, we have Ryan Bierbach from Saskatchewan, Canada, who is the Vice President of the Canadian Cattle Association and the Chair of the Canadian Roundtable for Sustainable Beef. And online, we have from the Telegan project, Josefina Mendez, who is an Indigenous youth leader, rancher, and educator from Chiapas, Mexico. We also have Marta Melgar, also a Telegan project participant. She's from Guatemala. She's a fourth-generation dairy farmer and current president of the Jersey Cattle Breeders Association. And from Colombia, we also have Germán Serrano, who is the coordinator of the Colombian Roundtable for Sustainable Livestock. So through their stories today, we'll explore innovative practices, climate adaptation practices, landscape collaboration, and the key role of women advancing livestock across the Americas. So let's begin with the first round of questions. So Ryan, thank you so much for joining us today in person. You bring a unique dual perspective as both a rancher and someone deeply engaged in policy and the industry. So from your experience, what has been the most effective strategies that is on the ground, through incentives or in industry collaboration for advancing sustainable cattle ranching in Canada? So we've kind of have a few strategies that we take. With the Canadian Cattle Association, we've really focused on kind of a producer-led, ground-up kind of perspective where the producers are really involved. So, you know, you'll see producers like myself and other producers come to events like this rather than just have staff people go, to try to really make sure that there's the real world experience and the kind of the producers' issues are brought to the forefront. And then when producers, you know, can relate to the leaders in the industry because they see us, you know, maybe in the farm store or wherever and know us already, I think that really helps connect producers in and get buy-in to what we're trying to do. We do have a national strategy where we have all of the different national organizations come together, and the producer representatives of those organizations will go through and will develop a national strategy for, say, a 5 or a 10-year period, and really try to have the feedlot sector and the cow-calf and the meat side of it and the retailers all kind of come together so that we're aligned on where we want to go and what we want to do as an industry. The Canadian Roundtable for Sustainable Beef's been a really good spot for that. We've got some NGOs like Ducks Unlimited and Nature Conservancy where we get the wildlife perspective coming in, and that way we get a really diverse kind of view of the industry and kind of a holistic look on things like land management and water management, so that we can focus on making sure that we're all pushing in the same direction.
A good example of what we did to make sure that we're going in the same direction is our National Beef Sustainability Assessment. So we did 2 of those. The first one was in 2014, and then we did the second one in 2021. So we used that 2014 as a baseline, and then with the 2021, we could measure how we're progressing against towards our goals that were set out in that strategy. And producers see their improvement and get excited because they can see that they're going in the right way and enhancing the sustainability on their farm or ranch. Then they can talk. It kind of gets them excited about it, I guess, because they can talk about the good things that they've done and see that they're actually making improvements. And yeah, I think that pretty much covers most of it. We do have, some retailers who are really focused on wanting to have a certified sustainable product that they could sell. So we have producers that have been audited, and in Canada we sell certified sustainable beef in different restaurants and stores. And at the Canadian Roundtable, we set the standards and then approve the different independent audit bodies that do the auditing for that. So just trying to give consumers what they want as far as a verified sustainable product. Thank you, Ryan. That really highlights the collaboration needed between different actors to achieve advancements in sustainability. So now I'm going to go with our panelists that are joining us online. I'm going to switch to Spanish, so be sure to get your headsets ready. Vamos a empezar con Josefina. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Tu experiencia, Josefina, refleja los retos y también las oportunidades de las mujeres jóvenes en el campo. Tú has dicho que tu papá rompió el patrón. ¿Qué significó eso para ti como mujer joven que hoy lidera un rancho junto con sus hermanos? ¿Y qué rol juegan o deben jugar las mujeres y los jóvenes en hacer posible una ganadería más resiliente? Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Josefina Méndez Gómez. Vengo de una comunidad de Zenobia Aguilar, en el municipio de Salto de Agua. Cuento con 23 años. Trabajo en una como educadora bilingüe. Hablo el dialecto chol. Con respecto a la pregunta, sería, cuando mi papá rompió el patrón, yo me refiero a que él se atrevió a hacer algo distinto, algo que yo no esperaba. En un entorno donde tradicionalmente las mujeres no participaban activamente en el rancho o en la gestión de los recursos. Mi papá decidió formarnos todas y todos por igual, dándonos las mismas responsabilidades, las mismas oportunidades para aprender, para opinar y para tomar decisiones en el rancho. Desde pequeña él me enseñó que el trabajo de campo no era exclusivo de los hombres. Me enseñó a valorar la tierra, a respetar el agua y a observar los ciclos de la naturaleza y sobre todo a creer que mi voz también tenía peso y voluntad. Crecí sabiendo que no debía esperar que alguien más me diera permiso para opinar, para participar. Yo lo tenía desde casa. Romper el patrón para mí significó crecer con una libertad que muchas otras mujeres de mi comunidad tal vez no lo habían obtenido. Para mí significa no conformarme con estar solo detrás de lo que pasa en el rancho, sino estar al frente, proponiendo, organizando, dialogando con mis hermanos y tomando decisiones en conjunto. Ahora que trabajo con ellos, lo hago desde un lugar respetuoso, mutuo, y la toma de decisiones es en conjunto. Soy ahora la hermana que ayuda, aporta, opina y de la mano da todas las necesidades en las actividades necesarias que se realizan dentro del rancho. Mi papá rompió el patrón y con eso se sembró en mí la certeza de que otro camino es posible. Y hoy mi compromiso es seguir rompiendo los patrones que a mí nos limitan,
no solo en el rancho, sino también en nuestras comunidades y en nuestras mentes. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Realmente es un ejemplo de el liderazgo que las mujeres pueden tener en la ganadería, que es una actividad que muchas veces pensamos solo es para hombres. Ahora desde Guatemala nos acompaña también otra mujer líder. Marta nos envió un video que nos pidió reproducir antes de su intervención. Entonces, si nos pueden apoyar pasando el video primero y después seguimos con la intervención de Marta. Gracias. ¿Podemos continuar con las preguntas del panel? Ok, perfecto. Entonces, si continuamos con Marta, si puedes, voy a dirigir tu pregunta y después, cuando finalice tu intervención, pasamos el video. Entonces, Marta, además de tu experiencia como productora, también lideras una asociación ganadera a nivel nacional. ¿Qué cambios crees que son necesarios para que más mujeres tengan voz y liderazgo en el sector ganadero? Y si nos cuentas de tu experiencia en este camino. Buenos días a todos, mucho gusto. Es un gusto y un honor poder participar con ustedes en este foro en representación de la Asociación de Creadores de Ganado Jersey de Guatemala, que recientemente está cumpliendo sus 40 años de actividad. Me gustaría compartir con ustedes que al frente de una organización como lo es la Asociación de Ganado Jersey, ha implicado un arduo trabajo, complicado y satisfactorio a la vez. Inicié como vicepresidente en el periodo del 2022 y luego como presidente de la asociación para el periodo 2022 y 2023. Fui la primer presidente mujer de la asociación y fui reelecta para el periodo 2024-2025. Esto abrió las puertas para poder participar en otras actividades del gremio, como es la Federación de Ganaderos de Guatemala, la Cámara de Productores de Leche y últimamente en la cooperativa Coproleche, que es la Cooperativa de Lecheros de Guatemala. El objetivo de participar en estos espacios fue poder contribuir a unir el sector. Vemos muchos sectores dedicados a un mismo fin, pero cada uno camina por su lado. Entonces era como definir metas comunes y de esa forma obtener mejores resultados para contribuir al bienestar del sector ganadero y del país, al tener acceso a productos de mejor calidad. Últimamente en Guatemala el sector agropecuario tiene por primera vez a una mujer como ministra de Agricultura. Esto, aunque representa un cambio importante, falta que mujeres tomemos la decisión de participar en actividades de liderazgo. Ahora, respondiendo a su pregunta, le podría decir que la ganadería en la mayoría de las familias ganaderos ha sido heredada de varias generaciones, siendo empresas de carácter familiar, en donde el liderazgo lo tiene el padre y los hijos mayores. Tradicionalmente, las mujeres se apoyan en los procesos de administración y comercialización. En las fincas medianas, las mujeres tienen un rol muy activo en las actividades de transformación y agregación de valor, especialmente en las fincas con hatos orientados a la producción lechera. En las más pequeñas, las mujeres junto con los jóvenes asumen un rol más activo en la alimentación y manejo. Ahora, lo que hace falta como mujeres es que personalmente tomemos la decisión de participar en estas actividades de liderazgo. Inicialmente, como mujeres, estamos comprometidas desde un inicio con la familia. Teniendo la certeza de lo que queremos, somos capaces de liderar una familia, de dar vida a seres especiales que son nuestros hijos, amarlos, educarlos, guiarlos, cuidarlos, ir por un camino junto a la pareja que elegimos con propósitos y metas. Cuidar y velar porque en el hogar haya lo más necesario. Y al cumplir este primer compromiso, podemos ser capaces de comprometernos en otros espacios, como son la comunidad o asociaciones, en el ámbito que más nos gusta. Es decir, considero que los cambios necesarios están en primer lugar decisión propia, sin perder el sentido de lo que somos, convencer a las personas de nuestro alrededor
de que somos capaces de lograr cambios, por no poner nuestro empeño en conseguir lo que nos proponemos y saber atender esas necesidades desde nuestro punto de vista sin querer creernos que somos más que los hombres, que vamos a cambiarlos o que vamos a sustituirlos. Cada persona, hombre o mujer, tiene sus propias capacidades y debemos tener mucho respeto por cada una de ellas. Pensar como una mamá que conoce a cada uno de sus hijos y que sabe cómo llegar a cada uno de ellos según sus diferencias y sus necesidades. Con los resultados obtenidos, demostrar nuestras capacidades como mujer líder y saber escuchar, exigiendo respeto al cargo que se ocupa y saber levantarnos ante cada caída, con fe y confianza en que podemos lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Realmente las mujeres asumen un rol doble como cuidadoras en el hogar, pero también con una participación activa en la actividad ganadera. Me comentan que ya tenemos el video, si lo podemos pasar. Gracias. Guatemala es un país de tradición ganadera, donde la leche es fuente de vida y prosperidad. En esta tierra fértil se encuentra una historia que ha perdurado por generaciones, la cual se remonta a 1892 con don Juan Arribillaga García, dueño de las fincas Hacienda Nueva, Cienaguilla y Palo Blanco en San José Pinula. Un hombre visionario que dio inicio a un legado extraordinario al importar el primer toro semental y el primer hato de vacas lecheras de raza Jersey a Guatemala. Casi un siglo después, en 1984, la verdadera transformación llega gracias a la idea de don Leonel Melgar y al impulso del doctor Carlos Tejada Valenzuela, quien reúne a un grupo de apasionados criadores y ganaderos que bajo la misma visión de unidad y excelencia fundaron la Asociación de Criadores de Ganado Jersey de Guatemala, ACJ. Una entidad no lucrativa, permanente, privada y dependiente. Mantuvimos la idea de que debíamos de unirnos para mejorar nuestro quehacer en sí, que es el ganado Jersey. La ACJ busca el mejoramiento constante de la raza Jersey, conservando su pureza. Por ello, se realizan diversas actividades agropecuarias y exhibiciones a nivel de país. Ser miembro de la ACJ tiene sus beneficios, entre ellos está el registro genealógico que se transmite a través de un certificado que se le da a los asociados y se le mantiene al día de la evaluación genética, misma información que es transmitida a los asociados y público en general para procurar una raza de altura, al igual que en los demás países. Muchas gracias por haber compartido este video con nosotros, Marta, para mostrarnos pues cómo se da la ganadería en un país lejano a lo que están acostumbrados aquí en Canadá. Y ahora nos vamos más al sur, a Colombia, con Germán Serrano. Germán, desde tu experiencia, ¿qué estrategias han sido más efectivas para avanzar hacia una ganadería baja en emisiones y resiliente al clima desde un enfoque de paisaje y ordenamiento territorial? ¿Y qué rol ha jugado la política pública y la articulación entre actores en este proceso? No sé si me escuchan. Un cordial saludo desde Colombia. Para nosotros es muy placentero estar presentes en este magno evento. Quisiera antes de plantear cuáles estrategias, señalar que Colombia definió una política pública hacia una ganadería sostenible. Y en ese orden de ideas me complace también saludar a Ryan, porque hemos compartido un espacio como el de la Mesa Global de Carne Sostenible y la relevancia que tienen, por supuesto, las mesas nacionales de cada uno de los países. Entonces, Colombia en esa instancia, como estrategia, ha constituido una mesa nacional de la cual hacen parte 80 organizaciones y tenemos también 15 mesas regionales que están presentes en las más importantes regiones ganaderas del país.
En ese orden de ideas es importante mencionar que antes de definir la política hemos establecido una institucionalidad que es una plataforma multiactor público-privada que trabaja bajo un enfoque de cadena de valor, tanto en el sector lácteo como en el sector cárnico bovino. Entonces, eso le da una particularidad al desarrollo que hemos adelantado hasta el momento. Una vez definido lo que tiene que ver con la institucionalidad, pasamos en lo que es la parte de lo que es la parte ya de la política propiamente dicha. En ese orden de ideas, Colombia ha declarado una política hace 3 años y también pudimos establecer un marco nacional de referencia de paisaje ganadero sostenibles. La ganadería sostenible en Colombia no es una finalidad. La ganadería sostenible tiene un enfoque multidimensional y en ese orden de ideas hay que entender que la ganadería se convierte realmente en un medio para poder contribuir con el desarrollo de los territorios en lo cual buscamos eminentemente el bienestar multidimensional. Y por supuesto hay que entender que la sostenibilidad es un asunto complejo y también posibilitar el hecho de que hay que hacer un trabajo con las organizaciones de base social. En el caso de Colombia, como en el caso de muchos países de América y América Latina particularmente, está en poder de pequeños productores de familias ganaderas que en su gran mayoría, más del 70-80%, no tienen más de un inventario ganadero que no llega ni siquiera a los 50 animales. O sea, estamos hablando de pequeños productores y eso tiene un impacto social que es relevante. Entonces, transitar hacia una ganadería sostenible tiene que ser un esfuerzo colaborativo público y privado a partir de una política que ha sido establecida y en ese orden de ideas la transición nos interesa para que la unidad predial tenga un escenario mucho más estratégico que es la unidad de paisaje ganadero. Y en ese orden de ideas, pues obviamente que Colombia tiene una multiplicidad de paisajes ganaderos en razón a que tenemos varias condiciones que hacen particulares las diversas regiones y los mismos ecosistemas diversos. Adelante. Muchas gracias, Germán. Realmente la sostenibilidad no se puede dar solamente a nivel de la finca, se tiene que ver como algo a nivel paisaje, que es lo que mesas como la Mesa Redonda de Ganadería Sostenible de Colombia y lo que están haciendo también en la Mesa Redonda de Ganadería Sostenible de Canadá, es lo que tratan de trabajar. Voy a regresar a inglés. So for our second round of questions, I want our panelists to look into the future in your vision for what would be a sustainable livestock production in 10 years. So feel free to draw from your personal experiences and what you've been seeing in your communities and networks. So Ryan, how do you imagine livestock production in your community here in Canada, in Saskatchewan, 10 years from now? What would a truly sustainable system look like, and what needs to change to get there? So I guess looking at what we've did in the past that's worked well, we have a checkoff agency where every time we sell an animal, the producer contributes to the checkoff, and we've been using that for research and then getting that research out to producers through extension. And by doing that, it helps the producers be more profitable, but it also helps on the efficiency, which helps you use the same or sometimes less resources to produce more beef. And, I think we're going to have to continue down that path in the future. In 10 years, I think that we'll see maybe less of the part-time farmers where, they work in town and then have a small herd of cows that they maybe manage, and it'll transition to more to, focused on producers that do it full-time, and the producers that do it full-time take more interest in making sure that they use the resources most effectively, because that's the only way that they make a living. So I think that,
in the future, we'll see more efficiency and we'll see quicker adoption of some of those technologies in the cattle industry using what would maybe be a waste resource from a lot of other industries as a feed for cattle is something that's really helped lower the costs, and at the same time it reduces the footprint because it's turning something that would be taken to a landfill into food. So an example of that might be, you know, food products that don't make the grade to go into a grocery store, or, you know, grains that aren't good enough to turn into a human food product, or some of the byproducts of processing. So when they're making flour or pasta or even screening grain to ship, there's a lot of product that make good cattle feed that end up being a waste product that can go into cattle feed because they can digest a lot of that stuff that humans can't. So I think we'll see more of those products being used, better understanding of how to balance those diets and make effective use of that. I'm hoping more support for society. I'd like to see it where they have a better understanding that cattle especially are part of the solution, and that, you know, we really do provide a lot of biodiversity, habitat for wildlife, keep the soils healthy and allow for water infiltration. And now that we understand a little bit more about how grasslands sequester carbon, I think we can build on that, and in 10 years, you know, see a healthier, more productive soil and society understanding that we need to support farmers to be able to allow them to do those things that take carbon out of the atmosphere, put it in the soil, which benefits the farmer, but also benefits society. Thank you, Ryan. I think the livestock sector is advancing towards that. I really hope in 10 years we actually see that, what you describe as the norm. So I'll be switching back to Spanish. La misma pregunta para nuestros panelistas en línea. ¿Cómo imaginan la producción ganadera en su comunidad en 10 años? ¿Cómo se vería un sistema realmente sostenible? ¿Y qué cambios se necesitaría hacer para lograrlo? Vamos a empezar con Josefina. Bueno, con respecto a la pregunta que usted me hizo, cuando pienso en cómo imagino la ganadería en mi comunidad dentro de 10 años, sueño con un modelo más justo, más sostenible y más colaborativo. Imagino ranchos donde hombres y mujeres trabajemos en igualdad, donde los jóvenes se sienten motivados a quedarse porque ven un futuro en el campo. Me imagino productos más unidos, formando redes locales para intercambiar conocimientos, semillas, forrajes y experiencias. Y no solo eso, sino que también nos apoyemos entre nosotros para vender de una forma directa, a mejor precio, sin tantos intermediarios, donde el esfuerzo del campo se reconozca. Pero para lograr eso, en la ganadería, tiene que cambiar varias cosas. Como primer punto tenemos que cambiar la mentalidad. Dejar de ver el rancho como algo que no tenga valor y empezar a entender que todos compartimos un mismo paisaje. Lo que haga yo en mi potrero o en mi rancho, hasta abajo, el arroyo, al bosque o la comunidad. Mi segundo punto sería, necesitamos formación, comportamientos técnicos. No todos sabemos cómo hacer una rotación de potrero, cómo regenerar el suelo dañado o cómo hacer un plan de manejo de agua. Pero si hay voluntad y alguien que nos enseñe bien, los cambios pueden hacerse más mejor. Y no necesitamos grandes inversiones, muchas veces con lo que tenemos, pero bien ordenado se puede empezar. Mi tercer punto sería, necesitamos espacios para organizarnos, especialmente como mujeres, que nuestra participación no solo sea para servir café en las oficinas, sino para tomar decisiones, proponer, liderar. Tenemos muchas ideas, muchos compromisos y también el hecho de estar al frente. Y por último, necesitamos que las políticas públicas
escuchen al campo, que nos den herramientas reales para mejorar, no solo papeles o promesas, apoyos que vayan de la mano con la conversación y el desarrollo local. Yo sí creo que en 10 años podemos tener una ganadería más fuerte, más limpia y más digna. Pero para eso hay que empezar desde hoy, con los pasos pequeños, con alianza y con la firmeza, de que no queremos ser igual, porque en el futuro de la ganadería no solo está en los animales o en el pasto, está en cómo nos organizamos como comunidad, en cómo cuidamos nuestra tierra y en cómo compartirnos el conocimiento entre generaciones. Ese es el cambio que yo quiero ver y por ello estoy dispuesta a trabajar. Gracias. Muchísimas gracias, Josefina. Seguimos con la misma pregunta. Tu visión de la producción ganadera sostenible en 10 años, Marta. ¿Cómo se vería un sistema ganadero realmente sostenible y qué necesita cambiar para llegar ahí? Muchas gracias. Si consideramos los cambios climáticos que se están viviendo últimamente, podríamos imaginar que los prospectos no son buenos. El exceso de calor provoca sequías, disminución de pastos, disminución natural de forrajes y de alimento para los animales. Lo irregular de las lluvias ya no es como era antes. Antes se tenía una fecha en que empezaba el invierno y una en que terminaba el invierno. Sin embargo, últimamente las lluvias se adelantan o se atrasan. Son lluvias muy intensas que arrastran con todo, causan inundaciones y estancamientos. O bien son muy escasas, que un día llueve y otro no. Y esto hace que los cultivos no sean con su mejor rendimiento o se pueden podrir también. Esto no afecta solo al animal en sí, sino también al humano, pues podemos hablar de cultivos como soya, frijol, etcétera, que son para alimentación humana. Los alimentos se vuelven caros y hace que también el alimento como concentrado se encarezca por la disponibilidad que hay de semillas. Sin embargo, si aprendemos a usar adecuadamente las herramientas que están poniendo a nuestra disposición, lo aplicamos en nuestros terrenos y lo compartimos con nuestros vecinos o comunidad, podremos esperar que esta situación se revierta. Es decir, lograríamos producir mejores pastos o forrajes para nuestros animales. Y también si son siembras de alimento humano, lograríamos producir aún en condiciones no adecuadas. Tenemos que aprender a adecuarnos a los cambios y buscarles una salida. Dios nos dio inteligencia y sabiduría para que afrontemos diferentes problemas. Solo hay que confiar en Él y poner en práctica aquellas recomendaciones que consideremos adecuadas y compartir con los demás aquello que sí funciona. Y si no funciona, aprender del error y buscar otro camino que nos lleve a conseguir lo que necesitamos. Aprovechemos la naturaleza, sepamos convivir con ella, a trabajar con ella sin destrozarla. Lo que viene del suelo bendito y sabiéndolo trabajar, obtienen buenos resultados de provecho para el ser humano y para nuestros animales, que son nuestra fuente de alimentación. La naturaleza es sabia, solo tenemos que aprender a escucharla y a trabajar con ella. Entonces, en 10 años estaríamos gozando de salud, bienestar, con buenas prácticas ajustadas a la realidad que se nos presente. La industria es muy buena, pero no debemos dejar de lado el cuidado de la naturaleza. Lo que Dios puso en nuestra disposición fue con un propósito. Y si antes no nos hacía mal, podemos procurar siga siendo tan bueno como antes, evitando la contaminación que muchas veces nosotros mismos como humanos, hombres o mujeres, provocamos al no manejar adecuadamente los residuos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Y ahora sí tenemos la visión de futuro de Colombia. ¿Cómo imaginas, Germán, la producción ganadera sostenible en 10 años y qué necesitamos hacer para llegar ahí o qué se necesita en Colombia? Gracias Vivian y Ryan nuevamente por propiciar este espacio. A ver, yo creo que en la parte puntual de lo que han dicho Marta y Josefina, que lo comparto plenamente, para Colombia realmente quisiéramos ver una ganadería, primero que todo,
con un reconocimiento de parte de la sociedad como parte de una solución y no como un problema. Que la ganadería contribuya realmente al desarrollo y al bienestar de la sociedad y que ese bienestar sea multidimensional. En ese orden de ideas, el bienestar tiene que irradiarse, por supuesto, a las familias ganaderas y para Colombia es muy importante que la apuesta que tenemos contribuya a un proceso de paz que sigue siendo un objetivo no solamente del ciudadano urbano, sino también del habitante rural. Entonces, consideramos que es muy importante que la ganadería debe contribuir a ese proceso de consolidación de la paz de los territorios y que sobre todo la ganadería respete la idiosincrasia, sea muy armónica con la biodiversidad y eminentemente con todo lo que tiene que ver con saberes y con una cultura ancestral que obviamente el ganadero sabe cómo realmente hacer la ganadería. En ese orden de ideas hay tres elementos que son fundamentales. El primero es consolidar la institucionalidad que hemos creado desde hace 10 años. El segundo elemento, ser un facilitador de esa política pública para transitar hacia esa sostenibilidad del paisaje ganadero. Y el tercer elemento, que podamos, como bien lo planteaba Ryan, también en el caso de la Mesa de Canadá, hacer un monitoreo exhaustivo y poder llegar a poder certificar paisajes ganaderos sostenibles. Gracias. Muchas gracias, Germán. Creo que aquí todos estamos de acuerdo con esta visión que comparten Ryan, Josefina, Marta y Germán desde diferentes países, pero con un ideal de lo que debe ser la ganadería sostenible. Y estoy muy contenta de que podamos tener voces, sus voces en un panel como el de hoy. Yo tengo más preguntas preparadas, pero también quiero dar el espacio para que en la audiencia puedan hacer preguntas que tengan a sus panelistas. Entonces, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, puede acercarse a alguno de los micrófonos. Si no, continuamos con las preguntas dirigidas que traigo. Sí. Creo que tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta en línea que nos van a leer. Ok, la pregunta dice, de Juan Pablo Higuera, ¿los sistemas silvopastoriles se imponen en América Latina? ¿Han pensado vincular los ruminantes menores en sus proyectos, resaltando la importancia que tienen las cabras, ovejas en la seguridad alimentaria? ¿Alguno de los panelistas quiere hablar del tema de rumiantes menores en la ganadería y los sistemas silvopastoriles? Sí, Vivian. Adelante, Germán. Sí, quisiera yo mencionar que en el caso de Colombia hay 15 mesas regionales. Una de las mesas es la del Caribe Seco. Esa mesa precisamente ha incorporado un trabajo porque hablar de ganadería no solamente estamos previendo hablar de ganadería bovina o de ganado bufalino, sino que también estamos incorporando pequeños rumiantes, entendiendo sobre todo particulares situaciones en la región de la costa Caribe, sobre todo en la península de La Guajira, en limítrofe pues con el país vecino de Venezuela. Eso significa que son comunidades indígenas que tienen un conocimiento de su territorio, que viven prácticamente de la ganadería de pequeños rumiantes, ovinos y caprinos, y precisamente su seguridad alimentaria depende en gran medida de esta actividad ganadera que debe estar orientado también a una gestión de sostenibilidad. Entonces, sí para Colombia, sí para una mesa en particular y sí para una ecorregión, es fundamental incluir el trabajo con los pequeños rumiantes, como seguramente podrá darse en otras regiones de nuestra geografía. Muchas gracias, Germán. Anyone here in the room who would like to ask a question to one of our other panelists?
Okay. We have more questions online. Go ahead. We do have a couple more online questions. The next one comes from Jorge Castillo, and it says, en Guatemala, la raza Jersey tiene un aporte importante en los productos terminados por su gran calidad. La pregunta es, ¿en Guatemala la raza Jersey tiene un aporte importante en los productos terminados? Marta? Muchas gracias. Como raza Jersey, el valor nutricional de la leche es bastante importante. Los sólidos que proveen como raza es muy importante por lo que es muy valorada y muy solicitada para procesar, por ejemplo, quesos u otros subproductos. Sí, como proveedores de leche Jersey, pues gracias a Dios tenemos la demanda en ciertas empresas que procesan lácteos está abarcando un poco, o sea, está siendo como más solicitada la raza en cuanto a criadores y productores de leche, están haciéndose mezclas, o perdón, como les dijera, mezclando razas para producir mejores sólidos en las leches de las industrias, y sí tenemos un poco de demanda en cuanto a la raza por la calidad de sólidos que esta tiene. Gracias, Marta. So I have one question for you, Ryan. If you had to give one message to others that are working on animal agriculture in the Americas, what would be your top tip for moving toward a more sustainable livestock production? Yeah, it's tough to pick out one tip. I would, probably say that we really need to work on getting the next generation in. They've got a lot of new kind of different ideas that maybe the older farmers, don't maybe understand technology quite as good and maybe aren't as progressive and, quick to adopt new technologies. So I think the thing we really need to focus on is showing young people that you can have a good life and make a good living on a farm. And, in the past, I know we'd hear farmers say, talk about how they had to work 15-hour days and didn't make any money. And, I think that was really counterproductive to try to keep the next generation on the farm or bring young people that maybe didn't grow up farming into farming. We're probably seeing a bit of a transition now where we're focusing on some of the better parts about, living in a rural area and raising livestock. And, I've got a couple of daughters that really like working around animals. And I think that between them understanding that, life on a farm is it's a beautiful place to live, and you can ride your horse and be out in nature and work with animals and also make a good living. That's something that I think really can help move things forward just with that younger perspective. And, I'd just maybe like to finish off with saying that a lot of what Josefina said is, really true here as well. It's kind of surprising how similar it seems from her, where she's at, and here, and the issues that we have. And yeah, I just say thanks to Herman for joining us. It's good to see you again. Thank you, Ryan. And we have 1 minute left, and I wanted to ask Josefina, because it links very well to what you said about youth and about technology. So Josefina, if you can share a bit about the role of young people in livestock, and maybe a bit of your experience in the Telegan project. Josefina, no sé si me escuchaste la traducción. Entonces, si nos puedes compartir en 1 minuto el rol de las mujeres, de los jóvenes en la ganadería y tu experiencia en el proyecto Telegan. Josefina, ¿nos escuchas?
Sí. Bueno, retomando lo que me dijo Vivian, para mí las mujeres y los jóvenes hemos estado siempre presentes en el campo, pero muchas veces somos vistos como invisibles. Sin embargo, si de verdad queremos una ganadería más resistente, que sepa adaptarse en el cambio climático, hay que cuidar el suelo, que valoremos el agua y que sostengan a las familias no solo el rol, sino es importante y es fundamental. Las mujeres somos como los guardianes del conocimiento, del trabajo a diario y del cuidado del territorio. Muchas de nosotras nos encargamos en los animales domésticos y también sabemos valorar lo que la naturaleza nos da. Sabemos cómo observar el tiempo, cómo aprovecharla, pero también somos unas mujeres muy organizadas, constantes y tenemos una mirada a largo plazo. Si se nos da la oportunidad, podemos liderar procesos de cambio, implementar técnicas sostenibles y formar nuevas generaciones. Los jóvenes, por su parte, traen más energía, nuevas ideas, manejos de tecnologías y redes sociales. Hoy en día sabemos que los jóvenes ya están más modernizados. Ellos traen muchas veces una conciencia muy clara, sobre todo en el medio ambiente. Ellos y ellas son las claves para modernizar la ganadería. Pero para una ganadería con rostro humano, con respeto por la tierra, sin repetir los errores del pasado, la resiliencia empieza cuando los jóvenes se quedan en la comunidad, cuando ven que sí hay futuro en el campo, que sí vale la pena invertir su vida aquí. Pero para que la mujer y el joven podamos cumplir ese error, necesitamos condiciones reales, acceso a la tierra, a créditos, a formaciones técnicas, a espacios de participaciones donde seamos escuchados, tomados en cuenta, porque muchas veces trabajamos, pero no aparecemos en los papeles, no somos escuchados o no nos toman en cuenta en las decisiones o en participaciones que nosotros tenemos. Una ganadería resiliente no se construye solo con alambres o con animales ni con maquinarias. Se construye con relaciones, con justicia, con comunidad. Y es ahí donde las mujeres y los jóvenes de Chiapas y de América Latina somos claves, somos quienes le damos una continuidad al trabajo, quienes cuidamos lo que otros ya sembraron y quienes podemos innovar que haya vida en el campo por muchos años más. Gracias. Muchas gracias, Josefina. So thank you very much for all our panelists here today. So let us carry today's shared lessons forward, strengthen connections across the different regions that are being represented here in this panel and beyond. And let's continue creating spaces where producers, especially women, youth, and traditionally unrepresented voices are at the heart of the sustainable transformation. Thank you for being here. Thank you to our panelists for their time, their insights, and their leadership. That was great. Vivian does a wonderful job. They're supporting 1,300 ranching families in Guatemala and Mexico over 4 years, and they've got a lot of solutions at the very small scale level that matches a lot of the solutions that are innovative at the large scale level in Canada. And ICA works with the Global Roundtable for Sustainable Beef. We work with CRSB here, we work in Mexico, we work in the Americas, and we are very proactive in this space at the COPs. It's one of our 4 main themes that we've brought to Egypt and Dubai and Baku. The ministers of agriculture, we have an executive committee, so it's about half the board. They're meeting in August in Peru. And they do a tech day before the actual committee, and they chose sustainable livestock. So it's getting ministerial attention across the entire continent, and this is a very, very important topic also because there's some pushback at the consumption level. So we're helping understand methane. We're helping understand they are part of the solution.
to the environment, actually. There's a great video, if you look at Duck Settlement, I can't remember the name of the video, but they brought grazers back to the grasslands in Canada, and then suddenly you had blossoming biodiversity, species are coming back, 12% more sequestration of carbon. Like, it's a wonderful ecosystem solution, nature-based solution.